Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de diálogos de diseño y comunicación que organizamos entre Experimenta, la editorial de la revista aquí en Madrid, España, y la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, y la Facultad de Diseño y Comunicación desde Buenos Aires, Argentina. Y como siempre les decimos, bueno, felices de estar con todos ustedes en este diálogo permanente que estamos teniendo con invitados que eh, como saben bien también, son de distintas áreas del mundo del diseño, de la comunicación, de la creatividad. Y dentro de este ciclo, hoy toca encontrarnos con María José. Como siempre digo, voy a leer esto porque se imaginan que no voy a memorizar este tipo de cosas. Conversamos hoy con María José Gutiérrez González. María José es autora de un libro que se llama Las múltiples narrativas de la cartografía, que tengo por aquí, y que muchos de ustedes seguramente conocen porque en Latinoamérica anda circulando bastante. Ahí lo tiene, ya lo van a ver que María José lo tiene detrás de ella en su biblioteca. Y es un libro muy interesante que hemos publicado aquí en Experimenta y que es un ensayo, fundamentalmente, que, bueno, después hablaremos de eso, de dónde surge, pero propone leer los mapas no solamente como herramientas técnicas, sino también como dispositivos culturales, emocionales y políticos. María José es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, es doctora en arte, producción e investigación también por la misma universidad. Y su trabajo, que está a mitad de camino entre el diseño, el arte y la investigación, y obviamente dentro de todo eso la docencia, que es una constante en su trayectoria, plantea una idea fundamental, como decía al principio, que es que los mapas no representan únicamente un territorio. Eh, es algo que construye a partir de estos territorios o de estos mapas o de estas construcciones artificiales, para llamarlo de alguna manera, se construyen relatos y esos relatos tienen que ver con quiénes somos y cómo vivimos, no solamente dónde vivimos. Así que esto es importante. Como decía, es diseñadora, es docente, es investigadora y exploró la cartografía como lenguaje visual. Eh, un libro sumamente interesante. Después hablaremos bien de él. Debo decir como editor que a mí me sorprendió que tuviese tan buena acogida, no porque el libro no lo mereciera, sino porque es una temática absolutamente distinta a lo que habitualmente se ve en la materia. Así que sin más, para no perder más tiempo y darle paso, le damos la bienvenida a María José. Hola María José, ¿cómo estás? Ahí no se te escucha. Tienes el audio apagado. A ver, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, el problema es... Estás con el micrófono y te está dando eco, porque te está tomando Sí, desde la computadora. Bueno, mientras María José arregla esta cuestión técnica, yo sigo hablando. Eh, lo interesante de todo esto tiene que ver con que buscamos ampliar la mirada, que no se trata únicamente y exclusivamente de entender la cartografía de un modo tradicional, sino que también está vinculada con la práctica contemporánea del diseño. De hecho, podríamos decir que en gran medida, eh, todo lo que tenga que ver con la gráfica estadística, de algún modo tiene que hereda históricamente de la vieja cartografía, ¿no? Cuando hablamos hoy de infografía, en realidad no estamos haciendo otra cosa que mapas, ¿no? Mapas con datos, mapas con información de cualquier tipo. Y en ese escenario, también es interesante ver una especie de relectura de lo que significa la cartografía como tal. Ya no, como decíamos al principio, como decía yo al principio, ya no entenderla solamente como un mapa que nos marca un lugar, una dirección, un sitio en particular, sino también como el reflejo de una cultura y de un momento. Eh, yo recuerdo y todos recordamos, ¿no? Lógicamente en las películas, estos mapas que no solamente mostraban una ruta en particular, sino que además daban información, mucha información real y concreta, y otro tipo de información que incluso entraba en el terreno de la fantasía, ¿no? Espacios donde vivían monstruos en los océanos, zonas habitadas por personajes extraños.
de alguna manera los mapas no eran solamente un objeto práctico que me permitía llegar del lugar A al lugar B, sino que además era una expresión de una cultura, de una serie de creencias, ¿sí? De un lugar en particular. Y me parece que ahí también, de algún modo, esta forma actual de ver la cartografía, creo que de alguna forma abreva de esa historia. Ahí está María José conectándose por el navegador, me dicen, así que no se preocupen, para que ingrese. Eh, y ahora le pedimos a Alejandro que le active el micro también para que ella pueda participar como corresponde en esto. Así que dentro de eso, este libro, al que yo hacía referencia recién, Las múltiples narrativas de la cartografía, se basan en una investigación, en realidad parten de una tesis doctoral que desarrolló María José, y, eh, y a partir de esa tesis doctoral, digamos, se reconstruyó en formato de libro, justamente para ir a un público mucho más amplio, y que pueda tener un acceso mucho más amable, para llamarlo de alguna manera, a este tipo de información. Ale, si puedes, habilítale el video y el audio. Sí, todavía no está en sala María José, se está uniendo. Ni bien se pueda unir, le vamos a Sí, dar ahí los la veo, permisos. la veo en el chat, por eso estaba diciendo. Este, bueno, como les decía, sigo con la introducción. El libro está vertebrado en 5 capítulos, fundamentalmente, que tienen que ver con las distintas modalidades de representación. Hace un repaso histórico, lógicamente, sobre esto, sobre la historia de la cartografía, hasta llegar al presente, ¿no? Y estos nuevos modelos de expresión cartográfica que hoy tenemos. Y como decía también, es una especie de actualización, no solamente de eso, sino también abreva en esto de lo que hablaba antes, que era recuperar de alguna manera Ahora, el trabajo infográfico. Ahora ahora sí, ahí sí. está. Uf, Ahora sí. Es mil que, disculpas, ¿eh? No, no sé qué es lo que ha no, pasado. Es no, que cuando yo sí, el micro pues había ese eco y era insufrible. sí, Entonces, he en quitado la realidad opción. En realidad, mis años en radio, te podría decir qué es lo que pasó. En realidad estaba entrando el sonido del micro, Sí, el sonido del parlante por el micro y así se generaba esto. Pero bueno, no sí. aburramos a la gente con esto y vamos a lo que Mil realmente disculpas, ¿eh? corresponde. No pasa nada. Bueno, yo estuve haciendo, no sé si escuchaste, pero conté un poco de todo esto y de la historia de la cartografía y cómo de alguna manera también la cartografía hoy ha eh, ha evolucionado también en lo que tiene que ver con el trabajo infográfico en general. Pero vamos al Sí, principio, y, sí, sí, y en tu libro propones los mapas como relatos, ¿no? Que eso a mí me pareció lo más sí, atractivo en principio de la propuesta del libro. ¿En qué momento un mapa deja de ser una representación sí. para convertirse en una narrativa? Sí, pues mira, yo creo que esa pregunta enseguida me viene a la mente que la propia representación para mí ya es un relato, ¿no? Sí, siendo muy breve, contándote un poco mi relación con la cartografía, yo que vengo de una formación, toda esa introducción, ¿no? Que has hecho tan detallada, pues eso, yo vengo de una formación visual y siempre los mapas históricos son de gran belleza, ¿no? Yo creo que a todos nos deleitamos viendo cómo están construidos, ¿no? Pero también detectaba que había ciertos elementos que quería yo saber un poco qué significaban, qué funcionalidad tenían, ¿no? Entonces ahí aparece otro componente que para mí es muy definitorio de mi personalidad, que es la comunicación, ¿no? Que también lo has estado introduciendo, ¿no? Entonces veía que, pues eso, que había ciertos elementos que me interesaba averiguar, que decían más allá que la pura geografía, ¿no? Que es un poco el propósito de este libro. Entonces, nada, pues eso, me embarqué en esa investigación, estuve aprendiendo a leer esos mapas históricos de mi territorio. Yo soy de Valencia, de la ciudad de Valencia. Y bueno, tras un estudio, aprender a leerlos, pues averigüé que entre ellos, incluso coetáneos en el tiempo, pues había cierta carga de subjetividad, ¿no? Entonces eso para mí fue, pues ya está la clave, ¿no? Ahí tengo realmente toda la trama, todo ese descubrimiento mágico y simplemente se trataba
pues de lo que siempre había hecho la humanidad, que consistía en interpretar la realidad, ¿no? A partir de ahí, pues sale el título del libro de Experimenta y también le da el sentido a esa estructuración de los 5 capítulos, ¿no? Si quisieras a lo mejor una respuesta, pues a lo mejor un poquito más técnica, pues te diría que ya el simple artificio de representar una realidad que es volumétrica y es esférica, como es nuestro planeta, trasladarla a un lenguaje bidimensional, gráfico y sintético, ¿no? Donde nos desenvolvemos los que impartimos diseño gráfico, ya me parece pues muy atractivo, ¿no? Intentar ese artificio técnico para equiparar esas dos realidades y que sean correspondientes, eso ahí ya representa pues una narrativa pues particular de la realidad, ¿no? Y no me extiendo más, pero... No, 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 está muy bien y aparte es interesante esto que estabas planteando porque esto que hablábamos del relato, ¿no? Y que en realidad todo se trata de una construcción finalmente, ¿no? Es cómo trasladar algo que está en la tridimensión a una simplificación en la bidimensión. Pero además esa carga, como contaba yo al principio mientras estábamos con los problemas técnicos, es una carga que está justamente cargada de una gran subjetividad. Uno piensa, porque lo que suele pasar es que uno piensa en un mapa como algo objetivo, ¿no? Es algo que es, y Sí, uno automáticamente dice, bueno, las cosas son como dice este mapa, pero en realidad es una interpretación subjetiva. A lo largo de tu trayectoria has combinado la práctica profesional de diseño con la sí, investigación artística, porque esto también tiene tu formación por un lado y tu doctorado por el otro, que tiene que ver con el arte y con la investigación es vinculada al mundo del arte. Creo que de alguna forma también han sido parte de esta investigación. Pero ¿cómo dialogan estos dos ámbitos en tu trabajo? sí. Sí, pues yo creo que forman parte de mí, ¿no? Y entre ellos pues conviven muy bien y dialogan desde el principio. Porque te podría decir, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Sí que estuve más 10 años dedicada a la profesión del diseño, ejerciendo pues en agencias, en el ámbito televisivo también, con todo el departamento gráfico que ahí me permitió explorar mucho la comunicación, con todo el acceso a la tecnología. También incluso estuve en Latinoamérica haciendo marcas turísticas, una grata experiencia que todavía la tengo ahí, siempre la recuerdo como una buena experiencia de diseño y luego se cruzó la docencia. Entonces, el diseño, he tenido la suerte de tanto ejercerlo como impartirlo, ¿no? Y siempre he encontrado la necesidad de esa investigación de ese territorio que tú dices, del artístico, de la investigación, porque he necesitado pues esa curiosidad de un poco explorar otro tipo de narrativas. A veces, tanto en la docencia como en el diseño, pues repetimos fórmulas, ¿no? Entonces, siempre la investigación te ofrece esa posibilidad de aire fresco, de cuestionar, de reflexionar. Entonces, siempre me ha sentado muy bien y entre ellos también, ¿no? Te podría decir que como bisagra sería la comunicación gráfica y el lenguaje visual, ¿no? Como componentes que conviven y es por donde pasa toda esa confluencia, ¿no? De esas dos partes tú que defines, ¿no? Que ves en mí, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien. La verdad que me hace que se enriquezcan esos dos territorios, ¿no? Que fueron parte de mi vida. Y has trabajado en este caso la cartografía como un dispositivo para representar justamente identidades urbanas. Partiste de tu lugar, de Sí, Valencia bueno, María José en este momento está en Valencia, les digo para los que nos están viendo ahora en este momento, y yo estoy en Madrid. Y digamos, esta visión justamente que tiene que ver con identidades urbanas, sí. recuperar de alguna manera la esencia de quiénes somos en un contexto particular, en un espacio vivible particular, ¿no? ¿Qué crees que puede aportar el diseño en la construcción de relatos colectivos sobre la ciudad? Sí, pues yo creo que tiene que aportar muchísimo, ¿no? Incluso en el libro también lo constatamos. Yo creo que la comunicación gráfica, el diseño, está presente en los colectivos de la ciudad, en todo el origen y la evolución de la ciudad. De manera muy resumida también, si nos enclavamos en el origen de las ciudades, en la edad moderna, con ese renacimiento, burguesía, gremios,
los propios colectivos demandaban de simbología, necesitaban en su actividad comunicarse de manera simbólica y gráfica. Y si nos enclavamos, por ejemplo, en el periodo de la Edad Moderna, con esas ciudades industriales, con esa profusión de población, con ese ajetreo, con ese devenir, con esos nuevos vehículos, con ese nuevo estilo de vida, ocio nocturno, ¿no? Entonces, ahí también se demandaba el diseño para facilitar ese nuevo estilo de vida. Entonces, yo creo que siempre ha estado presente en la actualidad, con todo el cambio tecnológico, ¿no? Esa interacción, esa complejidad que ahora estamos envueltos, ¿no? De ese exceso de información. Yo creo que siempre el diseño ha facilitado la comunicación entre colectivos. Vamos, yo creo que está directamente asociado en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? El lenguaje visual tiene una efectividad y una agilidad en nuestro estilo de vida y en el entramado urbano que ha estado siempre presente. Y hacíamos referencia justamente a tu costado de diseñadora y a tu costado docente dentro de esto. ¿Cómo crees que tu experiencia como docente en el campo del diseño gráfico influyó o de alguna forma ayudó a elaborar este pensamiento acerca de la cartografía? Sí, ¿cómo han influido las dos, te refieres? ¿O cómo influye en mi...? Sí, Sobre todo tu tarea docente en el campo del diseño gráfico, ¿cómo pudiste sí, trasladar de alguna manera esa experiencia sí. a la conformación de este libro, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues yo creo que la cartografía, a ver, en el ámbito docente, la cartografía para mí significa una agilización, ¿no? De la reflexión visual. Me permite, por ejemplo, desglosar cualquier tema, distribuyendo esos datos de manera espacial. Esa ubicación espacial permite la conexión entre esos distintos elementos y genera una comunicación múltiple, muy rica, un análisis desde distintos puntos de vista. Eso en el ámbito académico es muy enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, te podría decir lo que me aporta la cartografía en la actividad docente. Yo creo que como los mapas mentales, ¿no? Nos sirven mucho para analizar de una manera más múltiple, más rica. Yo creo que en el ámbito del diseño también, yo creo que es más afín un poco a las necesidades que se demanda hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que creo que en los últimos tiempos casi todo el diseño te diría que se pide muy flexible, muy más diverso, ¿no? Entonces también está muy en sintonía con esta visión cartográfica, ¿no? De multiplicidad, de mirar todas las aristas, todos los puntos de vista. Estaría, pues, pienso que esta modalidad narrativa, te podría decir de manera resumida, yo creo que es muy efectiva, ¿no? Me produce mucha riqueza de información y sobre todo para la comunicación y la narración. Quizás una visión más temporal, en una misma dirección y en un sentido, a lo mejor esas confluencias no se podrían producir, ¿no? Hay algo que está inscripto de alguna manera en el pensamiento del diseño que tiene que ver con las miradas múltiples, finalmente, ¿no? Y con la búsqueda de una dirección en específico. O sea, yo suelo decir muchas veces que en el diseño no hay soluciones únicas, pero hay una única solución, es decir, aquella a la cual se aborda finalmente a partir de una serie de toma de decisiones, ¿no? Y asocio de alguna forma esto que estás diciendo con la toma permanente de decisiones, ¿no? Que es un aspecto de diseño y es algo que está vinculado también con la navegación cartográfica en todas las direcciones, ¿no? Es decir, tanto en la navegación en un barco como en la navegación a pie dentro de una ciudad. Las múltiples opciones que ofrece y finalmente la decisión de un sendero, de un camino, de una dirección concreta, que es la que uno va a elegir. Algo que está muy ligado al pensamiento de diseño, finalmente. Eh, Sí, y hay algo que es interesante también, que en el trabajo planteas que la cartografía se ha utilizado y se utiliza también como un instrumento de poder, ¿no? Y a mí me parece como muy interesante esa postura, porque, eh, digamos, en la narrativa que se construye, en los mapas que se muestran, y no estamos hablando solo de los mapas de territorio, estamos hablando también de un mapa estadístico,
o de una infografía sobre un dato relevante de una sociedad, eh, finalmente estos mapas son la expresión de un poder. eh, no lo digo ni positivo, ni en positivo ni en negativo. Hay un poder que define que esa información debe ser transcrita de una manera particular. ¿Cómo debería posicionarse el diseño y Sí. los diseñadores, digamos, a eso, frente a esto, a esta que podemos llamar esta dimensión política de la representación? Porque hay política en esa representación, ¿no? Sí, sí, te contesto enseguida, pero no quería interrumpirte. Y sobre lo que has comentado, ¿no? Que es la esencia del diseño, ¿no? Ese desarrollo que tú decías de múltiples opciones hasta que eliges la que consideras más viable. Es fantástica la descripción que has hecho, porque yo doy asignaturas de proyectos donde las disfruto muchísimo y en realidad es porque se adapta mucho a mi perfil, porque me encanta tutorizar a los alumnos y ver a partir de un brief, a partir de una problemática de comunicación, cómo cada uno recorre su propio camino, ¿no? En ese proceso proyectual. Entonces, sí, pues decirte que muy acertado, ¿no? Tu observación. Bueno, hay algo que tú lo sabes bien también desde ahora desde el punto de vista profesional y no exclusivamente del docente, que es cuando te dicen, ¿cómo harías un logo para tal cosa? ¿No? Sí, Y en realidad la respuesta honesta que uno da es no sé, porque no he transitado el camino que tengo que transitar para encontrar cuál será la respuesta. sí, me salen un montón de metáforas, ¿no? Que también has dicho. Un espacio, hay que recorrer ese camino, ese espacio para conocerlo, porque así es cuando estás orientado, cuando sabes en qué lugar te encuentras. Bueno, te diría un montón de retahílas que Pero me claro que apasionan, sí. ¿no? Sí, de la orientación No, y de no. saber cómo uno está. Y aparte creo que es interesante para todos aquellos que nos están escuchando y viendo en este momento, cuando, digamos, cuando a mí me llega la propuesta de tu libro, particularmente, la primera reacción que uno puede tener es que tiene que ver la cartografía, digamos, con nosotros, con el diseño. Y cuando empiezas a pensarlo, que tú ya lo habías pensado, por eso estaba el libro, te das cuenta que efectivamente tiene muchísimo que ver. Porque todo lo que Sí. estamos hablando en este momento y que tú estás planteando en este momento tiene que ver con el ejercicio de la práctica profesional y de la docencia del diseño. Esta búsqueda de espacios, de delimitación de un espacio particular, de direcciones, de orientaciones, claramente es un ejercicio cartográfico. Sí, totalmente. Sí. Suscribo todo lo que dices, sí, lo siento, ¿no? Y con respecto a la otra que me enunciabas, ¿no? La otra pregunta muy interesante y apasionante, es que el espacio es nuestra identidad, el espacio es muy relevante. Sé que a lo mejor imperan discursos del conocimiento interno, pero que no lo cuestiono, pero realmente el exterior, el espacio, toma mucho peso en nuestra existencia. Pero sí que en el libro también, con respecto a lo que preguntabas, ¿no? Pues sobre todo en el primer capítulo que hacemos esa panorámica histórica de la evolución técnica, ¿no? Esa gráfica hasta que llega a esa máxima equiparación que comentaba anteriormente, pues ahí el clima, el momento cumbre es en el siglo XVI, ¿no? De manera muy breve, para no extendernos mucho, pues ese contexto histórico en el continente europeo son las monarquías europeas, la época del Estado-Nación, y se financia, las monarquías rivalizan por financiar esa tecnología, ¿no? Esa representación. ¿Por qué? Lo que tú decías, ¿qué conlleva? ¿Qué implica? Pues eso va a implicar el que tú tengas a tu alcance la representación espacial del planeta. Eso implica también el tener acceso al control de las rutas comerciales a nivel internacional. Y muchos a lo mejor de los que nos están oyendo aquí que no he podido saludar por el problema técnico, seguro que estarán viendo paralelismos en nuestros días, ¿no? Hoy, en nuestros últimos días, estamos viendo más acontecimientos bélicos y esos cambios geopolíticos que podríamos decir que algunos nos dicen que estamos volviendo a los bloques del siglo XIX, ¿no? Entonces, cada bloque ideológico pues tiene un interés geográfico, tiene una manera de ver la realidad, una manera también de cómo tiene que ser el devenir de la humanidad.
Entonces, en ese relato, pues la herramienta de la representación pues, puede a lo mejor pues, respaldar o ayudar esas narrativas. Pero como tú decías, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que el diseño tiene ahí pues un papel pues destacado, puede cuestionar esas representaciones, porque la representación gráfica del espacio a estas alturas ya de la conversación detectamos que es una abstracción de la realidad, entonces puede perfectamente también cuestionar ese modelo oficial, ¿no? Entonces, sí, queda ahí abierta las distintas posibilidades, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que hay que ofrecer, como hice yo en la investigación, el mostrar elementos que a lo mejor son invisibilizados, ¿no? El que, hey, reclamar la atención de que existen otros elementos en nuestro entorno que a lo mejor ese discurso oficial pues no quiere que tome protagonismo, ¿no? Entonces, ahí ya es una acción interesante, yo creo, que podemos hacer. Digamos que ninguna acción humana es inocente de alguna forma, todo tiene un objetivo y un sentido. Y también, sin exagerar esta idea y sin hablar de una militancia, ni mucho menos, sí es cierto que todo diseño es político, pero es político en la gran acepción de la palabra, ¿no? Es decir, en esta cuestión de la vinculación con la polis, con la ciudad, con la gente dentro de esa ciudad, dentro Exacto. de ese espacio y de alguna forma también es responsable de la construcción de un discurso común que puede o no servir al poder, que puede o no ser cuestionador. No digo opositor, digo cuestionador, ¿no? En esto de, pues, muchas veces nos pasa y en el campo del diseño nos pasa habitualmente. A ver, la pregunta es, que siempre nos hacemos los diseñadores es, ¿por qué debería ser así y no de esta otra forma? Bueno, Ujú, esto está en la matriz, digamos, del pensamiento de diseño. Es, no es un inconformismo porque sí, sino que tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción o por lo menos la más acertada o o la que más se acerca a resolver una problemática específica? En esa ujú. construcción de relato, obviamente el diseñador no es inocente, tiene una serie de decisiones que tomar. Cuando hiciste el trabajo, obviamente que dio pie a tu tesis doctoral y que dio pie al libro Sí, fundamentalmente, hay una parte que es crucial también, que es el trabajo de campo, ¿no? Porque sí. no se trata de buscar solamente en archivos historias y mapas y qué pasaba con esto. ¿Qué lugar ocupó esta experiencia vivencial? ¿Habías tenido ya la experiencia de involucrarte en un trabajo de campo de estas características? ¿Qué lugar ocupó para ti en la construcción Sí, de este sí. libro el trabajo de campo? Viene todo a colación, es muy interesante porque, como tú dices, es intrínseco en el diseño, el cuestionamiento, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones, ¿no? Es en el momento que dibujas una línea, estás tomando una decisión, ¿no? Estás diciendo algo. Pues yo creo que es fundamental tener una experiencia propia. A partir de ahí es cuando tomas un posicionamiento, crees realmente en lo que tienes que transmitir y comunicar, ¿no? Y en cuanto a lo que me comentabas, sí, ya hice una cartografía. Yo casi siempre analizo el espacio cada vez que tengo una necesidad vital, ¿no? Es como esa necesidad de autoconocimiento. En diferentes estadios a lo largo de mi existencia, pues he analizado lo que me rodeaba, ¿no? Pues eso, para hacerme mis preguntas, ¿no? Como decíamos antes que hacía el diseño. Entonces, primero en Ruzafa hice una cartografía de las distintas nacionalidades que habían. Hice una cartografía participativa. Fue un momento muy interesante en el distrito en el que vivía y había distintas nacionalidades, ¿no? Al final creo que más de 50 testimonios pues hicieron una cartografía de ese momento que estábamos viendo, que era la crisis desde 2008. Y sobre todo, pues eso fue, a mí me aportó muchísimo y me enriqueció muchísimo y por supuesto comprendí muchísimo mejor ese distrito que el que empezaba a residir, ¿no? Y en cuanto al paisaje también fue en otro momento el que sí que más conformó esa tesis doctoral. Y como tú muy bien decías, por supuesto, empecé a leer mapas, me documenté en servidores del patrimonio, porque analicé, que no lo he dicho, disculpad, una acequia histórica que tiene 8,
que un poco vertebran y dibujan un poco el paisaje de los alrededores de la ciudad de Valencia, ¿no? Elegí una y esto, pues me documenté, hubo todo un periodo, como tú dices, de documentación biográfica de toda naturaleza, pero hubo una cartografía que hice que se fundamentaba en mi recorrido, ¿no? En mi recorrido subjetivo. La recorrí, acabé cansadísima, pero esa experiencia fue en la que pude realmente comprender y profundizar en el paisaje que lo envolvía. Lo comprendí realmente el patrimonio, el que estaba, el que permanecía, el que había sido vandalizado. Comprendía realmente, lo comprendí todo. Entonces, es insustituible un trabajo de campo el tener una experiencia. Y esto lo retomaríamos con lo que hemos estado hablando antes del espacio. Si tú no lo recorres, no vas a comprender realmente en su totalidad ese concepto, esa magnitud, ¿no? Ese desplazamiento que demanda conocer un espacio, ¿no? Entonces, ¿Encontraste contradicciones entre lo que habías recopilado en la investigación previa y lo que estabas viendo en el trabajo de campo? ¿Había contradicciones o simplemente era una cuestión de desactualización? desactualización y descubrimiento del paisaje, porque esos mapas eran sintéticos. Entonces sí que lo que un poco es memoricé su trayecto. Pero hasta que yo no hice, y luego en otras bases de datos así de acceso público, pues descubrí el patrimonio, muchas fotos, mucha documentación, pero cuando yo lo transité descubrí que estaba soterrada, que habían algunos desvíos, comprendí la ciudad, cómo las avenidas, las calles estaban fundamentadas en esa acequia que estaba soterrada, y luego el paisaje, luego el patrimonio. Descubrí que había una gran pérdida del paisaje, ¿no? Como también contemplamos en el libro, pues ahí pude un poco analizar y visualicé en esas cartografías un poco cómo estaban dialogando el paisaje rural y la ciudad, ¿no? Qué tipo de calidad y convivencia tenían, ¿no? Entonces, sí, no es que vi nada, no, yo empecé realmente a descubrir más cosas, te podría decir. Lo interesante es que nosotros solemos ver, digamos, en una imagen mental, cuando hablamos de cartografía, y el ejemplo más obvio es un mapa cartográfico, pero como decía al principio, también puede ser una infografía o puede ser cualquier tipo de información de alguna manera sintetizada de forma gráfica para facilitar el acceso a una determinada información. Eh, lo interesante es que siempre vemos, o digamos en la imagen mental, la cartografía es como un espacio que queda congelado en el tiempo. Sin embargo, desde una perspectiva actual, y es la que tú misma abordas en toda la investigación, entendemos a la cartografía como un espacio dinámico, absolutamente dinámico, que se transforma eh, día a día, momento a momento. Cambian los espacios, cambian, digamos, lo más obvio es entender que esta calle ha cambiado de dirección, por decir algo, pero también ha cambiado, como decías en la investigación, la demografía de una ciudad o de una calle en particular. Y creo que la cartografía ha evolucionado justamente también, y por eso iba a esto de lo dinámico y lo cambiante, desde esta visión analógica que tenemos de la cartografía a cartografía digital, ¿no? ¿Qué cambia y qué permanece para ti en términos de lenguaje visual, concretamente, y de comunicación, en en esta evolución de lo analógico a digital? ¿Y a qué podríamos denominar o se denomina como neocartografía? Sí, pues mira, la introducción que has hecho, ¿no? Un poco de la definición de la cartografía es un poco lo que permanece, un poco lo que he comentado anteriormente de yo creo que es una modalidad narrativa rica porque tienes como desmenuzado un tema con los datos distribuidos espacialmente y te invita a reflexionar, a ver todos esos datos sobre esa temática. Entonces, yo creo que esa narrativa es la nuestra, la de origen, la que dibujábamos en las cavernas. Yo creo que es más múltiple. Esa es la que permanece, ya sea analógico, estático o digital, ¿no? La digitalización como
¿qué nos ha traído? Pues la interacción, ¿no? Esa multiplicidad que tú dices de constante actualización, de cambio que esta nueva tecnología en la que estamos inmersos, pues a veces incluso nos supera, ¿no? Pero esa interacción genera, pues como comentaba anteriormente, pues cartografías que pueden ser participativas, puede intervenir en el otro lado de la comunicación, los usuarios pueden colaborar con sus testimonios. Ahí nombraba las cartografías colaborativas, ¿no? Yo creo que son muy interesantes porque te pueden contar relatos sobre un lugar determinado. Se pusieron como muy tendentes para visitar una ciudad, alejándote un poco de la ruta turística convencional y podías pues como descargártela como una aplicación y seguir esa cartografía. Y también otra cualidad que tú dices, la digitalización, pues aparecen cartografías con otro aspecto. Ese lenguaje sintético sí que permanece, pero puede convivir perfectamente hoy en día ante esa conversión de todo tipo de recursos, pues con elementos sonoros, videográficos, y eso quieras o no, ha transformado un poco también las narrativas, yo creo. Eso que creo que son sobre todo la interacción, la participación, donde no hay nada cerrado y todo es múltiple y siempre puedes tener cartografías muy personalizadas y también esa diversidad, ¿no? de riqueza de recursos visuales, yo creo. Un poco lo que sería la diferencia de la cartografía más analógica. Bueno, un ejemplo concreto lo tenemos hoy en nuestro teléfono con, por ejemplo, Google Maps, ¿no? Donde tenemos la opción de ver una cartografía simplificada, estructurada de manera muy simple, pero al mismo tiempo también nos da la posibilidad de ver a vuelo de pájaro fotográficamente el espacio e incluso en una postura dinámica, es decir, Totalmente, donde sí. voy recorriendo el espacio. Ahí hay un gran salto, digamos, de que lo que nos ha pasado y lo que nos pasa a todos y sobre todo a nuestra generación, yo soy un poco más grande, bastante más grande, pero lo que nos ha pasado es que efectivamente hemos pasado de lo analógico a lo digital, hemos sido casi el punto de quiebre entre lo analógico y lo digital y hemos asumido casi de manera natural esa evolución. Entender un mapa hoy, digamos, yo soy de aquellos que veían un mapa de carretera para ir de un sitio a otro, o un mapa de ciudad para tomar el transporte público, un mapa analógico, es decir, un cuaderno, algo por el estilo, y hemos naturalizado este tipo de representación cartográfica digital y dinámica de una manera casi increíble, ¿no? Eh, Pasando de esto de la evolución, concretamente que tiene que ver con esto, eh, has investigado también, y creo que tiene que ver con este encuentro que hablabas recién sobre el campo y la ciudad, ¿no? Has hablado y has investigado sobre el tema de qué relación hay entre la cartografía y la sostenibilidad, un tema que obviamente hoy está también sobre la mesa bastante seguido, y especialmente en la relación del paisaje y la ciudad contemporánea. Eh, ¿Crees que desde el diseño se puede contribuir de alguna manera a asumir una mayor conciencia territorial y lo que esto implique en cuanto al impacto justamente de esta conciencia territorial, lo que implica el impacto del espacio, del medio ambiente, del lugar donde vivimos y todo aquello que nos rodea? Ujú. Totalmente. Todavía me quedaba reflexionando de lo que estabas diciendo, ¿no? De que tú has vivido tanto los mapas, yo también he de decirte, pero fíjate que paradójicamente esa profusión de información donde podemos verlo a todas las escalas, ¿no? Luego no hemos comentado lo de la neocartografía, ¿no? ¿No? Que Ujú. decías que Sí. fue a partir de la web 2.0, pues que todo el mundo podía, pues poner sus etiquetas en la geografía, no necesitabas que fueras un experto. Toda esa profusión, paradójicamente también, ha generado todo ese acceso inmediato que la gente se desoriente o no sepa dónde está. Por eso quizás hago siempre un juego, porque quizás estoy reclamando tener una conexión más cercana con el espacio, volver a retomar eso tan instintivo que hacíamos de identificarnos, conocer el espacio como una necesidad existencial, ¿no?
paradójicamente, ¿no? Después de todo eso que estaba diciendo, yo estaba pensando, pero si al mismo tiempo la gente le quitas el GPS y no sabe orientarse, no sabe dónde están los puntos cardinales, no sabe dónde está el centro. Entonces, es curioso, ¿no? Lo que nos está pasando. Y sobre la sostenibilidad totalmente, porque también yo creo que formaba parte uno de mis objetivos principales, un poco utilizar el diseño generando esas cartografías para visualizar ese diálogo, ¿no? Entre la ampliación de las ciudades, que por supuesto todos hemos vivido como las ciudades de principios del siglo XXI han empezado a crecer con esa globalización de manera acelerada. Todo el mundo ya sabemos un poco en qué situación están las ciudades, esa gentrificación, esa turistificación, esa visión única de sacarle rentabilidad al espacio, a la ocupación del espacio de otra manera, y vuelvo a reclamar esa necesidad de contemplar el espacio, de reclamar la habitabilidad, que el espacio es de las personas, que el espacio no es solo para generar pues, edificios, ¿no? Y si existe esa necesidad, pues que sea de manera en convivencia, ¿no? Con los otros elementos que ya existen. Lo que ya existe es nuestro paisaje, o pueden ser elementos residuales de la industria, o pues en mi caso en Valencia, pues lo que más teníamos, lo que más históricamente nos rodeaba era huerta, ¿no? Histórica, que esos elementos están cargados de información y de sabiduría, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, no quedarnos indiferentes. Entonces, el diseño puede ayudar a tener en cuenta todos estos elementos, como decíamos antes. Yo creo que también, mira, en el 24 tuvimos la famosa Dana. Todo el mundo, en cierta medida, y yo creo que también en Latinoamérica lo estaréis sufriendo, esos envites climáticos, ¿no? Entonces, es fundamental, yo creo que otro estilo de vida, otra manera de crecimiento o de crecimiento, no lo sé, ¿vale? Que ahora hay muchos términos así, pero quizás eso, quizás más respetuoso y sobre todo haciéndonos o dándonos cuenta de los recursos o las características medioambientales que cada enclave tiene. Yo creo que esa es la clave para la sostenibilidad, ¿no? Si hacemos caso omiso a las propias características de los espacios que nos rodean, entonces es como una autodestrucción, ¿no? Lo que te podría decir. Digamos que el nivel de intervención que tenemos como depredadores, los seres humanos, ha modificado y sigue modificando el paisaje, y esta es una realidad, pero también la realidad es que el paisaje siempre te la devuelve, ¿no? Dabas el caso de la Dana en Mm, Valencia, los huaicos en Perú, o las inundaciones en Argentina o en exacto. Colombia o donde quieras. Todo esto es de alguna manera una reacción de la naturaleza frente a esta invasión, que, como siempre se dice, uno puede canalizar la potencia de un río, lo que no puede hacer es evitar que corra, ¿no? Entonces, a veces esta vorágine de crecimiento nos lleva a intentar impedir que el río corra y no a convivir con él, canalizándolo de la forma que sería más natural, ¿no? De hecho, el cauce de los ríos siempre ha cambiado a lo largo de la historia, no solamente en la era moderna. Les recuerdo que pueden, bueno, tengo ya un par de comentarios y consultas, ya enseguida vamos a estar cerrando el diálogo, pueden en el chat poner si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir, saben que siempre sobre el final lo vamos leyendo. Digamos, para quienes hoy trabajan en diseño, en comunicación, en branding, o quienes estudian, además, eh, este tipo de especialidades o diseño editorial, eh, ¿qué les dirías sobre incorporar una mirada más cartográfica en sus proyectos? Mm. Pues sí, como las anécdotas que te estaba comentando, yo ahora justamente soy con una de identidad y branding, ¿no? Una asignatura. Yo creo que la cartografía, tener una mirada cartográfica es muy necesaria en este siglo XXI con ese contexto híbrido de exceso de información y sobre todo que la sociedad solicita pues esa actualización, esa diversidad también es otra gran palabra, ¿no? Que nos sugieren y la flexibilidad, ¿no? Muchos discursos ahora de identidad de marca o, ya te digo, de otra comunicación siempre
demandan una adaptación, ¿no? Entonces yo creo que esa visión cartográfica con esas múltiples opciones, tener esa mirada es muy recomendable para todas estas disciplinas y tipologías del diseño, ¿no? Habitualmente decimos, ¿no?, que hacemos una construcción que es un mapa mental, ¿no? El diseño es un plan mental y Sí, ese plan de alguna manera tiene un mapa que nos ayuda a vincular las ideas en pos de una búsqueda particular, ¿no? Usamos el concepto, por eso digo que me resulta muy interesante esto que estamos hablando, porque eh, creemos que esta visión de la cartografía es una visión ajena a nosotros en nuestro día a día o que es algo destinado a una especialización muy concreta para profesionales con un perfil muy concreto. Pero en sí, realidad vivimos trazando, siguiendo, modificando mapas mentales, mapas físicos, mapas espaciales, ¿sí? Quería compartirte un par de comentarios aquí antes de que se nos vaya la hora y si continuamos. Luis Felipe Jauregui decía, saben que nos pueden, como siempre, nos pueden decir de dónde están también viéndonos ahora. Decía, es muy cierto que lo que comentan de la visualización, que la visualización, en este caso de mapas, incluye a las personas, incluso en el nivel político y su comportamiento. Por ejemplo, cuenta el famoso dibujo del uruguayo Joaquín Torres García de la América Invertida, te muestra totalmente. un gráfico que define una visión del mundo, ¿no? Y Sí. pregunta, ya que estábamos, sigo con Luis Felipe, dice, ¿creen que los diseñadores tienen un poder oculto en la manera cómo se muestra la información al manipular las jerarquías y proporciones de cómo se ven los elementos en una infografía, por ejemplo, empresarial? Finalmente, ¿la objetividad no existe en estos contextos? Sí, yo creo que muy interesante, ¿no? La pregunta que nos es una provocación. Sí, yo creo que tenemos esa responsabilidad. Primero, somos como, yo creo que los diseñadores nos tiene que gustar la comunicación, tenemos que ser unos apasionados y luego, pues, respetar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Y en ocasiones, pues, a veces, pues, podemos no ser fieles a la realidad y si lo somos, tenemos que ser a lo mejor, pues muy precisos. Sí, sí, la verdad que toda una pregunta. Tiene muchas respuestas también esa pregunta. Sí, Yo, la yo verdad creo que que los diseñadores poder no tenemos. no, no, eso no, no, no. Pero sí que es verdad mira, no lo he dicho, otra frase sería representativa del diseño, somos interlocutores, ¿no? Nosotros siempre, mira, hay una palabra otra que me gusta, comunicación para mí muchas veces es conectar. Me permite siempre hacer de interlocutora de diferentes profesiones o crear un espacio de convivencia o donde se pueda crear el diálogo. Yo creo que sí, ¿no? Que serían otras definiciones que veo muy afines, ¿no? A esta profesión. Y en el momento que, pues eso, representamos, estamos configurando un tipo de comunicación, ¿no? Es que toda representación implica una decisión, como decimos también en diseño, hay una toma de partido, ¿no? Es decir, hay una decisión desde dónde, desde qué perspectiva mirar una problemática específica. Y ya ahí sí, ahí podemos decir que hay una decisión de poder, si se quiere, que es justamente plantear esto de, bueno, esto lo estoy viendo desde este lugar y es toda una decisión. Lo que pasa es que, como bien dices tú, los diseñadores muchas veces somos, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, salvo en proyectos propios, somos interlocutores. Y de alguna forma también hay otra palabra que podríamos sumar a esto, que es la de la negociación. ¿Por qué? Porque tenemos que negociar permanentemente en esta interlocución entre lo que creemos que es el punto de partida que deberíamos asumir y el punto de partida de quién nos está solicitando ese desarrollo o ese proyecto o lo que fuere, ¿no? Patricia Silva desde Mar del Plata, en Argentina, dice, hola y gracias. ¿Cómo altera hoy el mundo digital a vistas de la antigua cartografía las rutas a la luz de la, por ejemplo, simbología gótica de las catedrales o grabados en distintas geografías y el mensaje que dispara y cuál sería cómo modifica el mensaje que dispara en el observador?
Ujú. Creo que se refiere a esa narrativa de los templos religiosos, ¿no? Que es una narrativa espacial, creo que remite a eso, ¿no? Ujú, Sí, sí, hay un paralelismo, ¿no? Porque es una narrativa que se distribuye no en el tiempo, sino recorriéndola. Sí, hay muchos paralelismos. Tienes que recorrer para... Hay un principio, elementos intermedios, ¿no? Que tienes que recorrer hasta alcanzar. Muy interesante. Y puedes perfectamente, pues, coger otras alternativas en el recorrido y la narrativa cambia, ¿no? Sí, sí, sí que hay similitudes, ¿no? Muy interesante. ah, Y me vienen también, perdón, sí, lo que sí. hemos hablado en algún momento, ¿no? Esas representaciones que siempre hacemos de la realidad en las cavernas, ¿no? Como en ese periodo tan remoto de la historia de la humanidad también ejercían ese tipo de relato espacial, ¿no? Que es muy próximo también al que ha comentado la persona que ha preguntado, ¿no? Es muy similar también. Aquí Cira dice, ¿cómo juega la identidad espacial en la representación del imaginario social? Ujú. ¿Cómo juega ¿Cómo la juega identidad? la identidad espacial en la representación del imaginario social? Sí, pues es fundamental. Antes lo he comentado. Para mí, el espacio es una prolongación de la identidad, ¿no? El paisaje es una construcción social, ¿no? Como decía Joan Nouvé. Yo creo que es una extensión. Muchos colectivos se ven representados en un lugar, en un territorio, en una región. Es una extrapolación de un colectivo. Ahí se han gestado historias, hábitos, costumbres, trabajos. Uf, muchísimas cosas. Ahora se me dispara la cabeza, pero está estrechamente ligado, ¿no? En la identidad de los colectivos. Es muy Bien. importante. Sobre todo las Eh, relaciones sociales que se establecen. Carmen dice, nos dice, parece que la cartografía que nos ofrecen las nuevas plataformas, como Google Maps, que hacíamos referencia antes, al ser a Sí. través de imágenes fotográficas, tienen una carga de veracidad que nos impide ver la ideología que puede haber detrás, ¿no? ¿No la hay o cuál es la estrategia? ¿Cómo desvelar esa estrategia que hay detrás de, si se quiere otra vez, volvemos al punto del poder, ¿no? ¿Qué cuenta de nuestra sociedad y de nuestro tiempo este tipo de representación? Sí, sí, ahora lo que pasa es que estamos como un poco viviendo quizás ese desgaste, ¿no? Yo recuerdo que a principios del siglo XXI era alentador, ¿no? Toda esa versatilidad de la digitalización, la sociedad de información, ¿no? Que decía Manuel Castell. Y era como un nuevo estadio, había pues mucho entusiasmo. Sí que es verdad que ahora estamos con las fatigas, ¿no? Ahora estamos con el exceso, todo lo cuestionamos, los bulos, y ya con la IA, pues todo elemento ya visual, videográfico, todo lo, pues es cuestionable. Entiendo un poco. Por eso ahora yo creo que todos reclamamos la necesidad de la autenticidad, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez a reclamarte el papel del diseño, ¿no? Como somos generadores de comunicación, creo que no tenemos que un poco que reflejar todo eso que a lo mejor que estamos omitiendo o todo eso que consideramos que es auténtico, ¿no? Entonces, apasionante, Eh, sigue pareciéndome interesante todo lo que se en, está ocurriendo, ¿no? en la época de la posverdad, incluso lo que vemos es cuestionado, ¿no? Sí, La posverdad, sumado a esto, a la inteligencia artificial o al uso, al mal uso de la inteligencia artificial, el tema de las fake news, de lo que vemos, antes decíamos, lo que ves es lo que hay, ¿no? sí, Hoy es lo que ves, no necesariamente es lo que hay, ¿no? exacto. Esta es la complejidad. Y acá pregunta Graciela. Rodríguez, ¿cómo evalúa a la luz de la cartografía las iniciativas geopolíticas como la Ruta de la Seda o la de Asia-Pacífico? Sí, pues ¿cómo evaluar? Pues bueno, ahí es un claro ejemplo, ¿no? De lo que comentaba al principio, ¿no? Cómo es el hombre necesitaba dominar, conocer la realidad, cómo siempre esa obstinación por la representación, porque era ese mecanismo para comprender la realidad y luego aproximarla, ¿no? Y darle esos usos y funcionalidades como la que comenta, ¿no? Eso le permitió luego dibujar, establecer esas rutas históricas, que pues me parece apasionante, esa obstinación.
del ser humano, ¿no? Por construir esos recorridos con Acá, fines muy distintos. Aquí Lucía, desde Valencia, dice que hemos comentado en más de una oportunidad que el espacio define nuestra identidad. Y me ha quedado resonando, dice, en la cabeza, pero no acabo de encontrarle un sentido real, ubicarlo con algún ejemplo, ¿no? Es decir, Sí. cómo el espacio define nuestra identidad. Sí, el espacio, sí, los territorios. Yo, por ejemplo, cuando viajo, ¿no? Cuando nos vamos siempre a ver otros enclaves, vemos esas diferencias en el territorio. Eso a veces nos genera esa nostalgia o nos conmueve por esa diferencia, ¿no? Entonces, y también en los entramados, en los barrios, se hace extensible un poco nuestra identidad. Incluso reclamo esa necesidad, ¿no? Porque creo que también estamos viviendo un periodo cada vez ascendemos hacia ese individualismo, ¿no? Y a veces pues no recabamos la importancia del espacio donde se genera la sociabilización y las colectividades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muchas cuestiones y relaciones sociales quedan plasmadas en el territorio y en el paisaje. No ¿Mm? tiene nada que ver el sur de España con el norte de España y lo mismo en Latinoamérica, ¿no? Hay tanta variedad y tanta riqueza de lugares. Es que creo que el ejemplo más sencillo es que tiene que ver con esto que estaba preguntando Lucía. Me parece que con esta de cómo nos construimos de alguna forma como sujetos con una identidad particular eh, a partir del espacio, lo más sencillo parte ¿Sí? de tu propia casa y tu propia familia. Totalmente. La forma en que vives, que has vivido desde niño o desde niña, que has vivido en tu casa, con tu familia y los recuerdos que se construyen, estoy hablando de construir muchas veces, parece a propósito, pero a partir de esta narrativa social intrafamiliar, de alguna manera va instalándote en tu cabeza y en tus recuerdos, en tu memoria, una serie de valores, visiones, formas de ver el mundo que van conformando de alguna manera una identidad como persona. Bueno, eso trasládalo al proyecto comunitario, trasládalo ahora, sal de tu familia, de tu primer lugar, de tu casa y trasládalo a tu barrio, a tus vecinos, a la gente de tu infancia, con los que creciste, donde las puertas que veías y que mirabas, las calles que caminabas y transitabas, todo eso configura tu propia identidad también. Podríamos decir para cerrar que todo el mundo tiene una cartografía de su existencia, de su vida, muy bien explicado, desde la proximidad hasta todo tu recorrido de tu existencia. Yo creo que sí que reclamar pues eso, una reflexión sobre el espacio creo que está muy bien en estos días, ¿no? Porque eso, yo veo mucha gente desorientada, ¿no? El- Eh, eh, Recurrir a las metáforas es muy recomendable, ¿no? De salir del yo y ver qué hay, ¿no? En el exterior y qué conexión se establece entre nuestro interior y el exterior, sobre todo. Bueno, el gran músico argentino Luis Alberto Spinetta, que los que están en Argentina lo conocían obviamente, le decía en una canción, dame el mapa de tu amor, ¿no? Sí, Eh, bueno, ahí estamos hablando de una cartografía para entender cómo somos y cómo es el otro, ¿no? Dame el mapa para poder llegar a ti. sí, Eh, Preguntan también cómo evalúa la cartografía como comunicación a nivel global. sí. ¿Cómo lo evalúo? Pues para mí me parece que es mi mejor método narrativo. Para mí yo creo que me permite pues, estar constantemente abordando un tema, verlo desde distintos puntos de vista, recorrerlo en distintas direcciones. Yo creo que desde un punto de vista muy genérico, muy global, pues me parece la narrativa más acertada en estos tiempos, yo creo. Una más, bueno, Lucía dice súper entendido, gracias, me alegro que hayamos sido claros en la respuesta. Y Elus Ávila dice, hay iconos o pictogramas que nacieron de los mapas antiguos y que hoy los manejamos en otras formas de comunicación gráfica en la actualidad. Pregunta si hay iconos o mapas que hayan surgido
en otro tiempo y que hoy manejamos como forma de comunicación gráfica? Mira, yo por ejemplo te diría La Rosa de los Vientos, que ahora últimamente he estado un poco con ella deteniéndome. Pues esa representación también me parece deslumbrante, tan bonita, tan sencilla, y están ahí los puntos cardinales y también los distintos vientos. Esa todavía perdura. Lo que pasa es que la tecnología en los últimos tiempos la ha simplificado, ¿no? Y esa simbología pues está presente. Sí que es verdad que a lo largo de los tiempos han ido cambiando las orientaciones y, como decíamos, las élites del poder han ido cambiando, pero es un tipo de lenguaje tan universal también que es tan operativo desde los orígenes, se descodifica muy rápido. Sí que hay algunos elementos a lo mejor que ya no se utilizan, pero yo creo que todo el mundo conoce, por ejemplo, Una Rosa de los Vientos, ¿no? Totalmente, es un ejemplo excelente. Bueno, se nos acaba el tiempo ya. Una cosa que queda claro en esta conversación con María José, que se pasó rapidísimo, lo primero es que diseñar también es mapear. Esta es la primera definición que podríamos decir, ¿no? Diseñar es mapear. ¿Por qué? Porque mapeamos relaciones, mapeamos significados, eh, tensiones y memorias, como hacíamos referencia recién, ¿no? A tus recuerdos de infancia, aquellos que configuran tu futuro yo, de alguna manera. Eh, y entendemos también que toda representación implica una toma de posición, esto que también comentábamos recién, ¿no? Que no solo describe el mundo, sino que reinterpreta el mundo, ¿sí? Le da una nueva dimensión, una nueva mirada. Y en un contexto donde la información se multiplica, como comentábamos recién, y los territorios, tanto físicos como simbólicos, porque lo otro que me parece interesante también de esto que estamos conversando es que no estamos hablando solo de territorios físicos, estamos hablando de territorios simbólicos, además. Eh, eh, y estos territorios físicos y simbólicos se vuelven cada vez más complejos. Estamos en una era de cada vez mayor complejidad. Por eso también podemos entender, como sugieren los mapas muchas veces, ¿no? Que nos ayudan a entender cómo llegamos hasta aquí, esta visión cartográfica, y también nos ayuda a plantear y a decir qué historias queremos contar a partir de Ujú. esto. Eh, Dicho este resumen, te dejo a ti las últimas, a ver qué dice el comentario final, Luis Felipe, para no dormir. ¿Por qué el norte es arriba y por qué el sur es abajo? Gracias por estas entrevistas, nada de nada. Buena pregunta, no tengo respuesta, yo no sé si María José la tiene. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hubo un momento, sobre todo pues, en el Mediterráneo, el norte de Europa, empezó a tener más protagonismo y poder y decidieron representar el norte donde ellos se encontraban, ¿no? La cultura árabe lo orientaban hacia la Meca. Es decir, es que totalmente de acuerdo. ¿Por qué, no? Eh, Esa imposición de ese punto y de ese punto de vista de ver el planeta. Y nada, yo creo que pues eso, recabar, invitar a que todo el mundo pues analice el espacio, ¿no? Desde una manera cartográfica y que viva el espacio. Yo creo que desde el momento que dejamos de ser nómadas y decidimos pues cambiar de estilo de vida y arraigarnos a los lugares y convivir con los lugares y la relación que podíamos establecer en un emplazamiento, pues de ahí ha surgido toda esta historia, ¿no? De la conversación que hemos tenido. Ahí se pueden establecer muchos vínculos y yo creo que reclamo la necesidad de establecer vínculos, que las personas establezcan vínculos en el espacio, ¿no? Es una manera también de alcanzar esa autenticidad que como decíamos antes, pues a veces demandamos, ¿no? De tanto artificio, ¿no? De tanta desorientación. Yo creo que es muy importante saber dónde te encuentras para poder especular hacia dónde quieres ir, en qué momento de tu vida o lo que quieras hacer. Entonces, vuelvo otra vez a reclamar, como hacían los filósofos físicos, ¿no? De reclamar un poco ciertos elementos básicos de la física, saber dónde estoy, ¿no? Te diría un poco como final y lo dejo ahí. Bien, ¿No?
Bueno, quiero aquí Nieves Torralba agradece María José por compartir la investigación, Nieves desde Valencia, Romina Mestre desde La Plata, Argentina, gracias por compartir también, y Reina Cortelesi, gracias por el aporte de ambos con insumos para repensar y rediseñar en nuestra cartografía espacial, simbólica y vincular. Creo que ese es el cierre ideal para esto. Sí, yo quería, si me permites, Marcelo, pues eso, saludar y agradecer a todas las personas que han querido estar aquí con nosotros en la entrevista. Para mí ha sido un placer y un honor. Y también agradeceros a vosotros, a ti y a tu equipo, por ese trabajo que hacéis divulgativo, de todo esto que para nosotros es tan importante, el arte, el diseño, la arquitectura y sobre todo cómo juntáis esas dos costas, Latinoamérica, España. Qué bueno, ¿no? Que estemos más próximos. Quería darte eso, mi sincero agradecimiento. No, gracias a ti, ha sido un gusto. Y ahí les cuento, antes de irnos, les cuento un secreto. Con María José nos conocemos hace más de 2 años. Sí, Pero en realidad es la primera vez que nos vemos, nunca nos vimos cara a cara y es la primera vez que nos ponemos cara. O sea que ustedes han sido testigos además de este encuentro, por lo menos esta semi-desvirtualización. Todavía no nos hemos desvirtualizado como corresponde, pero por lo menos nos hemos puesto cara. Ahora sí. Gracias, hay María que buscar José. el espacio y el encuentro. Así Hay que es, crear un espacio para encontrarnos físicamente, Marcelo. así es, así es. Bueno, desde Chile, desde Uruguay nos están agradeciendo y saludando también. Así que bueno, gracias a todos El por agradecimiento es este, mío. por estar junto a nosotros en un nuevo diálogo. Pronto tendremos otro más, ya verán. En 2 semanas viene el próximo. Y agradecerle nuevamente a María José por la presencia, por la disposición y sobre todo por las ideas y por esto de encontrar el mapa que nos lleve a conectar, ¿no? Sí, muy bien. Gracias a todos, nos vemos. Chau, chau. Chao.